Sorry. Gorda, se te tira encima, boludo. No, perdón, pasa que recién, no sé, parecía que se me estaba tirando encima una gorda. Tipo, pasó así como... ¿Esta qué le pasa? Carancho, quería generar un accidente, qué sé yo. Bueno, sigamos. Esto es un poquito del centro de Córdoba. Igual te van a ir a otro lado, pero... Para que ustedes vean lo que es de lindo el centro de Córdoba. Miren la plaza acá, hay una iglesia allá. Espero que se vea bien esto, ¿no? Plaza San Martín. Y como estamos en Semana Santa, estamos feriado de Semana Santa, Viernes Santo justamente, posiblemente, a ver, haya alguna festividad, alguna cuestión en la parroquia, en la iglesia. Acá, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Uy, me la pongo.
Vamos muy despacio porque las calles son todas empedradas acá, así que vamos despacito. Esta parte de acá me gustó mucho, ¿eh? Esta parte de acá es muy muy linda. Vengan a comer acá, ahí a ese restaurante, vayan a comer, que no sabes. Oh, no sabes las milanesas que hace, me he comido, boludo. 2. También que soy un gordo insaciable, ¿no? Pero 2. ¡Bicicenda! ¡Asesino! Ah, ¿cómo hace él? Lagarto. Uy, 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 uy. Guarda que la bici no es mía. Bueno, hay más peatonal por lo que se ve. Oh. Hoy igual noto también que es un día donde la gente trabaja, ¿eh? La gente trabaja. O sea, la gente sale a trabajar. Ese chabón que está laburando. Pero también a su vez, Viernes Santo. Ay, boludo, claro, es Viernes Santo. No va a estar abierto a donde yo quiero ir. Porque es Viernes Santo. Oh, oh. Bueno, vamos a ver qué onda. Porque tenía ganas de ir a un shopping en particular. Que está medio lejos de acá. Pero para andar en bici nomás un rato. Para romper las pelotas. Pero no sé si va a... Bueno, si está abierto, joya. Y si no, bueno. Muchas gracias por la visita a Córdoba capital. Medio raro el cruce este, pero bueno. Ah, mira. De acá sale el tren de las sierras, que te deja en Cosquín, en todos esos lugares. Y este puente, no sé, este puente es medio trambólico. Mira.
allá, a lo lejos, se ve la aerobici, algo así creo que le llaman, pero no se inauguró todavía. Y así hasta que me resbalo y me caigo, ¿no? Como un boludo. Bueno. Sí, o sea, hay olor a hay un olor a humedad que la puta que lo parió, ¿eh? Acá se larga a llover, pero no, está lloviendo, confirmo, está lloviendo. Lloviznando es la palabra. Y yo quiero salir de acá y llegar a mi lugar de destino lo antes posible porque no me quiero mojar. Encima estoy con todas las cosas, los bártulos y lo electrónico a mano, a madera. Estamos acá en el dinosaurio Open Mall o Shopping Mall, no sé cómo se llame, también conocido como Super Mami. Me causa un poco de gracia el nombre, Super Mami. No, si yo me estoy cordobizando, si viene una lluvia, culeado. Una lluvia. Ay, avance señora, avance. Esta es la de Celeste, la trola. El trolebús, pero le decimos la trola acá, ¿sabes? ¿Sabías? No sé a ustedes, pero a mí esta zona, y el que es de San Isidro me va a dar la razón seguro. Esta zona de Rodríguez del Busto, estamos acá en el Dinosaurio Open Mall. Bueno, ya acabamos de salir en realidad, pero me hace acordar mucho de la avenida Tompkinson en San Isidro. Es muy San Isidro esta zona, muy paqueta, se podría decir. Un día muy nublado acá en Córdoba capital, pero muy lindo, no hay nada de gente. Estamos acá con las compritas. Pude alquilar una bici, por suerte, gracias a Gebus. No. Y esta es una zona muy linda, ¿eh? Para andar en bici y demás, es una zona muy paqueta.
O sea, mi idea de hoy es... Uy, la puta que lo parió. Una bajada. Está bien, pero yo quiero llegar a... Uy, te hincha pelota el GPS. Pero digo, quiero llegar a Canal 12, que es esa antena gigante de ahí. Y nada más, y sacarle una foto y nada más. Terrible pedazo de antena tiene, Bueno, y además del 12 es Radio Mitre, 100 radios, mía y la 100. Fa. Y a lo lejos se ve el pedazo de antena que mamita querida. Bueno. Fa, mierda. Ay, Dios mío, y acá... Ay, Dios mío, esta bajada es una mierda. Ay, la puta que lo parió. No, 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 no. No, no, no. No, mamita querida. Bueno, ahí dice que esta calle supuestamente me lleva a Córdoba Centro. Está toda en bajada, así que vámosle para allá. Igual te digo, va a 1000 por hora, ¿no? O sea, la bajada es... Esta bajada es... Ay, la puta que la parió. Esta bajada es tenaz y está llena de pozos encima. La puta que la parió. Rojo. ¿Cruzaremos, decís? Pues claro. Ay, la puta que lo parió. Encima llevo botella de Fernet. No, no, desastre, boludo. Ah, te digo, si viene una... Ahora está, se amainó un toque. Pero digo, viene se viene una tormenta que manita querida. Dice que por acá voy al centro, bueno. Ok. Estoy sin batería, dice que en 5 minutos estoy en el centro. Bueno, ok.
Este era medio boludo, no se dio cuenta que este es el camino de ida y se me mandó por el camino de ida. Ah, te mandaste en contramano, asesino. Ah. Uy, acá se corta. Se corta, se corta, se corta. Mamita. Bueno, y con esta imagen de Avenida Colón, acá en el centro de Córdoba, está lloviznando, así que vamos a dejar de grabar, no quiero que se me moje la cámara. Terminamos esta bicicleteada por hoy. Adiós.